Imagina que todo el dinero que tienes en el banco desaparece de la noche a la mañana. Eso es exactamente lo que les pasó a miles de personas cuando Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, quebró en 2008. Fue la mayor quiebra en la historia del país, dejando a muchos sin nada. Ten cuidado, porque si tu banco toma las mismas decisiones, podrías enfrentar el mismo destino. Descubre qué hizo mal Lehman Brothers y cómo evitar quedarte sin nada si tu banco toma las mismas decisiones. Te lo explico todo en el vídeo. Lehman Brothers es un tema triste considerando que puede ser el peor fracaso empresarial que jamás veremos. La mayoría estaría de acuerdo en que es una de las quiebras más significativas en la historia de Estados Unidos y, objetivamente, la más grande. Generalmente, los evaluamos en términos de activos, y en ese momento, sus activos totales estaban valorados en $691.000 millones. En la percepción pública, probablemente estén más asociados con la crisis financiera de 2008 que con cualquier otra empresa. Se declararon en quiebra el 15 de septiembre de 2008, y mira lo que pasó con el mercado de valores justo después de ese día. El Dow Jones cayó 500 puntos, la mayor caída en 5 años, y las cosas siguieron empeorando desde allí. No se puede decir que Lehman Brothers causó toda esta crisis, pero estuvieron involucrados de una manera bastante grande. ¿Por qué Lehman Brothers era tan importante y qué es lo que hacía? No era un banco convencional, era un banco de inversión. De hecho, era el cuarto banco de inversión más grande del mundo. El concepto de la banca de inversión es un poco ajeno para la mayoría de las personas porque el público en general típicamente no los encuentra. Existen más para empresas grandes, pero, afortunadamente, si sigues este canal, hablo de las cosas que hacen todo el tiempo. Por ejemplo, si una empresa quiere vender parte de su empresa, un banco de inversión como Lehman Brothers hará que suceda. Son como el intermediario que conecta la empresa con los compradores y asumen el riesgo porque la transacción pasa por ellos. Esto se llama underwriting. De manera similar, con la financiación de deuda, si una empresa quiere pedir un préstamo, llamarán a un banco de inversión y ellos los conectarán con alguien dispuesto a prestarles dinero. Oh, ¿qué pasa si hay una fusión o una adquisición? Y vemos muchas de ellas en este canal. Actuarán como asesores y serán parte del proceso. Como dije, se vuelve complejo, pero espero que tenga sentido. Si no, solo piénsalo como un banco, pero para empresas grandes. No empezaron de esa manera, sin embargo, tomaron un camino interesante para evolucionar hacia eso. Lehman Brothers se fundó oficialmente en 1850, lo que significa que cuando cerraron en 2008 tenían 158 años. De nuevo, es triste ver algo tan viejo caer así. Trabajaron mucho para llegar donde estaban, pero cayeron muy rápido. El nombre proviene de Henry Lehman y sus dos hermanos, Mayer y Emanuel. En la década de 1840, Henry emigró a los Estados Unidos desde Alemania, donde fue a Alabama y comenzó a trabajar esencialmente como vendedor puerta a puerta. Hizo eso hasta que pudo ahorrar suficiente dinero para abrir una tienda. Era una tienda típica de productos secos para la época, vendiendo ropa y artículos cotidianos. Una vez que la tuvo funcionando durante unos años, sus hermanos hicieron el viaje desde Alemania para unirse al negocio. Para 1850, todos estaban allí. Llamaron al negocio Lehman Brothers y eso marca el comienzo oficial. Lamentablemente, Henry Lehman, el hombre que comenzó todo, murió 5 años después de fiebre amarilla y sus dos hermanos quedaron a cargo. Así que eso es todo bastante inesperado. Este enorme banco se originó en una pequeña tienda de Alabama, por alguien que murió esperando que ese fuera el alcance del negocio. Pero esto es lo que pasó. En realidad fue el algodón lo que hizo grande a este banco. Me doy cuenta de que algo de esto puede sonar tonto hoy, pero el algodón en realidad era un gran problema en ese entonces, especialmente en el sur. Verás, al estar ubicado en el Alabama de la década de 1850, una buena parte de los clientes de Lehman Brothers eran agricultores de algodón. Ellos se acercaban al mostrador, compraban algo y, en lugar de efectivo, pagaban con algodón. Te dije que suena tonto, pero era lo suficientemente demandado como para funcionar como una forma de moneda. Los Lehman Brothers entonces buscaban personas para comprárselo y así ganaban conexiones, y rápidamente se convirtió en su nuevo negocio. Pronto, simplemente estaban comprando algodón a los agricultores y vendiéndolo a los fabricantes o a quien lo quisiera. Eventualmente, se convirtieron en una especie de corredores de algodón, simplemente conectando a los compradores y vendedores y cobrando una tarifa por hacerlo. Abrieron una oficina en Nueva York, fueron una gran parte en el inicio de la bolsa de algodón de Nueva York. A partir de ahí, hicieron el movimiento lógico y comenzaron a expandirse a otras materias primas. Puedes ver la dirección que empezaron a tomar aquí, cómo hicieron ese salto hacia las finanzas.
Es algo bueno que lo hicieron también porque, para el cambio de siglo, el negocio del algodón no era lo que solía ser y sintieron que sería un movimiento inteligente continuar alejándose de él y moviéndose hacia el negocio de la suscripción. Recuerda, eso es cuando sirven como el intermediario entre la empresa y los inversores cuando buscan vender sus acciones. Tuvieron éxito en esto porque buscaban industrias emergentes más pequeñas que los bancos más grandes consideraban demasiado riesgosas. Uno de sus primeros objetivos a principios de 1900 fue el comercio minorista. De nuevo, tan extraño hoy, pero se consideraba arriesgado. Lehman Brothers pudo encontrar algunas empresas prometedoras con las que hacer negocios y el riesgo valió la pena. Durante ese tiempo, sirvieron como suscriptores para Sears, Woolworth y Macy's. Luego, una y otra vez, se trasladaban a una nueva industria y tenían la capacidad de encontrar algunos éxitos futuros. Después del comercio minorista, fue el cine cuando trabajaron con Paramount y Fox, y luego fue la aviación cuando trabajaron con TUE. Más tarde fueron los bienes de consumo, los fabricantes de automóviles, la tecnología. Podríamos estar aquí un rato enumerando las empresas que Lehman Brothers ayudó de estas maneras. Y a través de todo eso, se transformaron en un gran banco de inversión respetable. Avanzando un poco, el siguiente gran movimiento fue en 1984, cuando fueron comprados por American Express por $360 millones. Pasaron la siguiente década como parte de su división de banca de inversión, hasta que se independizaron como una empresa pública en 1994 y permanecieron independientes hasta el final en 2008. Así es como se convirtieron en el banco importante que llegaron a ser. Hasta aquí todo bien. Hablemos ahora sobre la quiebra. Obviamente, para algo con tanta fuerza y poder, se necesitaría mucho para derribarlos. Bueno, ¿estás familiarizado con la crisis hipotecaria que estaba ocurriendo en ese momento? Haré un resumen rápido. A principios de esa década, los bienes raíces eran el lugar para ganar dinero. Hubo una burbuja de las .com y, por otras razones, el mercado de valores estaba a la baja, y los bienes raíces eran una mejor alternativa. Había tasas de interés bajas e incentivos gubernamentales para comprar. La demanda seguía aumentando junto con los precios, por lo que muchas personas lo veían como una inversión sólida y estaban dispuestas a pedir préstamos que, en realidad, no podían pagar solo para formar parte de ello. Aquí es donde entran las hipotecas subprime. Este tipo de hipotecas se otorgan a personas que en el pasado han sido malos pagadores de préstamos anteriores, con tasas de interés mucho más altas, ya que los bancos están corriendo mayor riesgo. Pero si eres el banco, ¿a quién le importa? Porque simplemente podrías tomar esa casa y venderla a otra persona. Todos estaban ganando dinero de esta manera. Te digo, en los años previos a 2006, los bienes raíces se consideraban una inversión increíble, pero luego las tasas de interés volvieron a subir y la demanda bajó junto con los precios. Resulta que esos altos precios de los bienes raíces podrían haber estado un poco inflados. Muchas de esas hipotecas subprime estaba establecida a un interés variable, y en este año subió el interés variable, y la mensualidad para muchas familias eran imposibles de pagar. Y encima, el precio de la vivienda empezó a bajar. Se fue desmoronando sobre sí mismo. Esto ya había pasado más veces, pero la diferencia con respecto a las veces anteriores fue que los precios de los bienes raíces bajó mucho. Esto no fue bueno para Lehman Brothers porque estaban muy involucrados en bienes raíces a múltiples niveles. Recuerda, era una gran manera de ganar dinero durante un tiempo, y eso los llevó a ignorar el riesgo. Al principio, esta gran apuesta en los bienes raíces les salió muy bien y ganaron mucho dinero. En 2007 reportaron ganancias récord de más de $4.000 millones, en comparación con 1.000 millones solo 5 años antes. Ese año, sus ingresos también alcanzaron un máximo histórico, acercándose a los 60.000 millones. En febrero de ese año, el precio de sus acciones estaba en un máximo histórico de $86. Su capitalización de mercado también estaba alrededor de los 60.000 millones. Por casi cualquier medida financiera, este era el pico de Lehman Brothers. Cuando el valor de esos bienes raíces bajó, se vieron afectados. Déjame mostrarte cuán involucrados estaban realmente. Por un lado, estaban los valores respaldados por hipotecas. Cuando un banco minorista origina una hipoteca, tiene valor porque quien la haya tomado va a pasar los próximos 15 o 30 años haciendo pagos de intereses. Si los clientes dejan de pagar la hipoteca, estos bancos minoristas venden las casas a los bancos de inversión, que luego empaquetan un montón de ellas juntas creando un valor que puede ser vendido a los inversionistas, con la esperanza de venderlo a un precio más alto del que pagaron. Y Lehman Brothers era el dueño de hipotecas de miles de personas, por un monto de $76.000 millones.
Cuando la economía va bien no pasa nada, pero cuando la gente deja de pagar la hipoteca, el banco empieza a dejar de recaudar dinero. Y cuando esto lo hace un gran porcentaje de la población, el banco sufre económicamente hablando. Además, unos años antes comenzaron a funcionar como un banco minorista cuando se involucraron profundamente en la originación de hipotecas a principios de la década de 2000. Adquirieron 5 empresas que lo hacían, incluyendo a una que se especializaba en esas hipotecas subprime. A finales del 2007 tenían $5.2 mil millones en estas hipotecas subprime. Y ya se estaba viendo que muchas de ellas no iban a ser pagadas. En una tercera capa, Lehman Brothers estaba invirtiendo en bienes raíces ellos mismos. Tenían $22 mil millones en esto. Fueron bastante afectados por esta parte cuando el mercado inmobiliario colapsó y perdieron miles de millones de dólares aquí. Y como si eso no fuera suficiente, voy a añadir una capa más a todo lo que complica y empeora aún más las cosas. Lehman Brothers se endeudó para poder comprar todas estas tonterías. La idea detrás de esto era que podían pedir dinero prestado a una tasa baja y luego invertirlo a una tasa más alta, lo cual no se sostuvo cuando las cosas fueron mal. Se volvieron más y más apalancados con el tiempo, lo que hizo que las cosas fueran inestables. Cuando se declararon en bancarrota, tenían más activos que pasivos, 691 mil millones en comparación con 668 mil millones. Así que, teóricamente, si vendieran todo lo que poseían, podrían pagar sus deudas. Pero no podían vender todo lo que poseían porque gran parte de eso estaba atado a todas estas inversiones que nadie quería tocar. 691 mil millones en activos y solo 7 mil millones de eso estaba disponible en efectivo. Pero solo para resumir, Lehman Brothers tomó muchos préstamos para comprar cosas que rápidamente perdieron la mayor parte de su valor. No fueron los únicos. Bancos por todos lados fueron dañados por esto, pero Lehman Brothers fue el más grande en fallar por ello. Los otros o tenían un balance más sólido o estaban más diversificados, y por lo tanto, menos expuestos. Algunos fueron comprados por un banco competidor o salvados por un rescate gubernamental o una combinación de ambos, pero no Lehman Brothers. Una semana antes de la quiebra, el precio de sus acciones bajó a $7 con una capitalización de mercado de $5 mil millones. Parecía que el gobierno podría intervenir y ayudar. No sucedió. Se rumoreaba que Bank of America podría comprarlos. Eso tampoco sucedió. Terminaron comprando Merrill Lynch en su lugar. Los competidores compraron parte de la deuda un poco más tarde. Pero el 15 de septiembre de 2008 es cuando se declararon en bancarrota y eso marcó el final. Esto provocó algunas cosas malas en el mercado de valores y ayudó a exponer al público todo lo que estaba sucediendo en el mercado de la vivienda. Lamentablemente, después de 158 años de negocio, ese será su legado. Gracias por ver este vídeo, y con eso cerramos otra fascinante historia en Historias de Empresas. Si te han inspirado tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y compartir estas historias con tus amigos y familiares. Déjanos saber en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo vídeo. Si te gustó este vídeo, mira el vídeo que aparece en pantalla. Es incluso mejor que este. Nos vemos en el próximo episodio para más aventuras empresariales que impulsarán tus proyectos.